Dwayne Johnson, uno de los actores más admirados de Hollywood, entró en silencio en un concesionario de automóviles de lujo. Para él, parecía solo otro día ordinario, pero lo que estaba a punto de desarrollarse cambiaría todo. Y cuando la verdad sobre él salió a la luz, las consecuencias no solo sorprenderían a los que lo rodean, sino que también dejarían una impresión duradera. Antes de sumergirnos más profundamente en esta historia, ¿de dónde ves? Si disfruta de historias como esta, asegúrese de suscribirse para que no se pierda la historia especial del mañana. Era una mañana típica en Los Ángeles, con el cielo pintado de un azul claro, invitando al tipo de día donde cualquier cosa se sentía posible. Dwayne Johnson paseó por las calles, vestida simplemente con una chaqueta de cuero negra y su par de jeans descoloridos. Su carisma sin esfuerzo se destacó, pero su humildad lo mantuvo en tierra. Mientras caminaba, el transeúnte ocasional se detendría en reconocimiento, ofreciendo una sonrisa o hola tímida. Siempre amable, respondió con un asentimiento o un cálido agradecimiento. Nunca cepilló a nadie. La fama nunca alteró su naturaleza genuina y esos momentos con los fanáticos fueron un reflejo de eso. A mitad de su ruta, se detuvo en un acogedor café, uno que había estado visitando durante años. La familiaridad fue reconfortante. «Buenos días, Henry», saludó al barista con una sonrisa. «Mañana, Dwayne. ¿Lo habitual?» «Por supuesto, gracias». Mientras esperaba su café, su mente vagó. Durante meses, algo había estado agitando dentro de él. No era solo un capricho pasajero, sino una idea que había cultivado raíces, un proyecto que fusionó su pasión por los autos con un mayor propósito. Quizás un automóvil raro, uno que podría restaurar y luego usar una buena causa, una donación o incluso un sincero tributo. Café en la mano, reanudó su viaje. Las ruedas en su mente se volvieron más rápido que nunca. Dwayne Johnson ingresó al concesionario, el que había imaginado como el lugar para encontrar algo único y significativo. Mientras cruzaba las brillantes puertas de vidrio, la atmósfera cambiaba. Un aire de extravagancia llenaba la habitación. El piso brillaba debajo de sus botas, reflejando las superficies elegantes y pulidas de autos de lujo. El débil aroma de cuero permaneció en el aire, mezclándose con el bajo murmullo de conversación entre clientes bien vestidos y vendedores atentos. En su chaqueta de cuero negro y jeans desgastados, Dwayne solo tomó miradas fugaces. La mayoría lo descartó como otro transeúnte. Pero mientras se dirigía a través de la sala de exposición, una intensidad tranquila lo rodeó. Su enfoque aterrizó en un automóvil en la parte posterior, un modelo raro, sus elegantes curvas y su diseño atemporal que se destacan contra las máquinas modernas que lo rodean. Se acercó, estudiando cada detalle. «Disculpe», dijo, dirigiéndose a un vendedor desplazándose por su teléfono cercano. «¿Podrías contarme más sobre este modelo?» El hombre apenas levantó la vista. «Espera, conseguiré a alguien», murmuró, alejándose sin una segunda mirada. Dwayne lo vio irse. Su expresión tranquila, pero su ceño surgió muy ligeramente. A pesar de la falta de reconocimiento, permaneció por el automóvil, dejando que sus dedos pastaran ligeramente la superficie pulida. Cada detalle lo cautivó, desde los contornos del cuerpo hasta el trabajo de pintura impecable. Esto era exactamente lo que había estado buscando. Un vehículo que podría ser más que un automóvil, algo que podría restaurar y reutilizar por una causa mayor. Sin embargo, la creciente inquietud en la sala era innegable. Podía escuchar los susurros. «¿Él incluso pertenece aquí?», una voz murmurada. «Parece que entró en el lugar equivocado», se rió a otro. Ignoró los comentarios, centrándose en el auto frente a él. La hostilidad no era abierta, pero estaba allí, muy velada debajo de las miradas y los tonos silenciosos. Luego, por el rabillo del ojo, notó que alguien se acercaba. Un hombre con un paso autorizado y una mirada escrutinante. El gerente Richard se detuvo a unos metros de distancia, su postura rígida e imponente. «¿Interesado en este modelo?», Richard preguntó, su tono más interrogativo que acogedor. «Sí»,
respondió Dwayne uniformemente. «Es un trabajo increíble. Me gustaría saber más al respecto». Los ojos de Richard se movieron sobre él, persistiendo en su atuendo casual. «Es uno de nuestros modelos más exclusivos», dijo, cruzando los brazos. «Solo unos pocos seleccionados incluso tienen la oportunidad de poseer uno». Dwayne sostuvo su mirada inquebrantable. «Por eso estoy aquí». Richard sonrió acercándose al automóvil como para protegerlo de la presencia de Dwayne. «Te das cuenta de que esto cuesta más que la mayoría de las casas en Beverly Hills, ¿verdad? No es exactamente para todos». La mandíbula de Dwayne se apretó, pero su voz se mantuvo estable. «Entiendo. ¿Podrías contarme más sobre su historia?» El gerente dejó escapar una risa seca, su condescendencia palpable. «Mira», dijo, bajando ligeramente la voz. «Autos como este atraen a un cierto tipo de comprador. Alguien que entienda el valor de exclusividad y estado. Sin ofender, pero no se ajusta exactamente al perfil». Dwayne inclinó la cabeza, estudiando a Richard con cuidado. «¿Perfil?», repitió, su voz neutral. «Sí», continuó Richard, señalando hacia la ropa de Dwayne. «Estos autos no son solo vehículos, son declaraciones, símbolos de éxito. Y bueno, esto», dijo señalando vagamente, «no grita eso». El silencio que siguió fue pesado. Los empleados cercanos se detuvieron para observar. Algunos fingieron no escuchar, mientras que otros observaron abiertamente el intercambio de desarrollo. Dwayne dejó que el momento se estire, su comportamiento tranquilo e inquebrantable. «Interesante», dijo Dwayne finalmente, su voz tranquila pero firme. «Parece que sabes mucho sobre las personas en función de lo que llevan puesto. Eso dice más sobre ti que sobre mí». Los ojos de Richard se estrecharon. Su compostura se resbaló. Dio un paso adelante. Su tono se volvió más agudo. «Mira, solo estoy siendo honesto. Mi trabajo es evaluar si alguien es serio o simplemente pierde el tiempo». Y francamente, Dwayne levantó una mano, cortándolo suavemente pero decisivamente. «Decidiré si estoy perdiendo el tiempo», dijo. «Simplemente te concentras en responder mis preguntas sobre el auto». Por un momento, Richard pareció una pérdida. La tranquila autoridad en la voz de Dwayne, la forma en que se llevaba, no dejó espacio para un mayor despido. Sin embargo, la tensión en la habitación no se desvaneció. En cambio, se engrosó, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando ver qué pasaría después. Dwayne volvió su atención al auto, ignorando las miradas y susurros. No estaba aquí para demostrar nada a nadie. Su interés era genuino, y eso era todo lo que importaba. Aún así, la interacción con Richard se demoró en su mente, un recordatorio de la rapidez con que la gente juzga basándose en las apariencias. Pero lo que nadie se dio cuenta era que Dwayne Johnson no era cualquiera. Su viaje a ese momento había sido moldeado por la resiliencia, la humildad y la determinación de crear un cambio significativo. Y a medida que avanzaban los minutos, la verdad sobre él se estaba acercando a la superficie, lista para cambiar la narración de una manera que nadie podía anticipar. Dwayne Johnson se quedó en silencio mientras las palabras venenosas de Richard resonaban en la sala de exposición. La tensión era casi tangible, cada uno pasando el segundo agregando peso a la atmósfera opresiva. Los empleados y clientes cercanos habían abandonado toda pretensión de sutileza. Ahora estaban observando abiertamente, algunos con incredulidad, otros con anticipación tranquila. «Escucha aquí, amigo», se burló Richard. Su tono es afilado. «La gente como tú viene aquí para mirar, soñar y luego irse. Estás perdiendo el tiempo y el de todos los demás». Dwayne no se estremeció. Su comportamiento tranquilo permaneció estable, pero su postura cambió muy ligeramente. Había un poder tranquilo en sus ojos, una determinación que hablaba más fuerte que cualquier palabra. «¿Y si no estoy aquí para soñar?», preguntó Dwayne, su voz constante pero penetrante. Richard se rió, un sonido corto y duro que no tenía humor. «Entonces estás en el lugar equivocado. Este concesionario es para personas que pertenecen, personas que pueden permitirse hacer una declaración, que tienen algo que demostrar.
Y sinceramente tampoco te parece. Por un momento, el silencio envolvió la habitación, pesada y sofocante. Dwayne consideró cuidadosamente a Richard, su expresión ilegible, pero debajo de su exterior compuesto había un parpadeo de indignación restringida, del tipo nacido no de ira sino de comprensión profunda. Dio una pequeña sonrisa sin humor. «Que es divertido», dijo Dwayne en voz baja. «Cómo algunas personas miden el lujo por el tamaño de una billetera en lugar de la forma en que tratan a los demás. Tal vez es hora de que vuelvas a repensar lo que realmente importa». La cara de Richard se enrojeció de ira. La condescendencia en su sonrisa se retorció en algo más feo, alimentada por la comprensión de que sus palabras no habían tenido el efecto previsto. En lugar de retroceder, la fuerza tranquila de Dwayne parecía desafiar todo lo que Richard pensó que sabía sobre el control. «No me dices cómo dirigir mi negocio», espetó Richard, acercándose. Su voz se elevó. «Y ciertamente no entras aquí, como el dueño del lugar». La tensión en la sala alcanzó su punto máximo cuando Richard levantó su puño, un acto impulsivo destinado a intimidar. Pero Dwayne, con la compostura de alguien que se había enfrentado a desafíos mucho mayores, interceptó el golpe con un rápido agarre. Su mano se cerró alrededor de la muñeca de Richard, no en agresión sino de restricción. El tiempo parecía detenerse. La habitación se quedó en silencio. El sonido del aliento de Richard, audible al darse cuenta de su error. La mirada tranquila de Dwayne conoció al choque de ojos abiertos de Richard, y en ese momento, la dinámica de poder cambió por completo. «Estás enojado», dijo Dwayne suavemente, su voz tranquila pero inquebrantable. «Pero esa ira no tiene nada que ver conmigo. Tal vez deberías dar un paso atrás y averiguar de dónde viene realmente antes de arremeter contra los demás». Lanzó la muñeca de Richard con facilidad deliberada, su comportamiento constante e inquebrantable. El gerente retrocedió, su postura rígida mientras intentaba recuperar el control de la situación. Pero el daño se hizo. El peso de las miradas de los empleados y los clientes lo presionó, y por primera vez, Richard parecía inseguro de sí mismo. Dwayne ajustó su chaqueta, sus movimientos deliberados y compuestos. Se giró para irse, deteniéndose solo para lanzar una mirada final a Richard. «El respeto no cuesta nada», dijo, su voz tranquila pero pesada de significado. «Pero para algunos es más difícil pasar que cualquier otra cosa en esta sala». Caminó hacia la salida, sus pasos resonaron a través de la sala de exposición silenciosa. Cuando llegó a la puerta, notó a un joven en la esquina de la habitación sosteniendo un teléfono. La realización golpeó de inmediato. Toda la escena había sido grabada. El joven parecía nervioso, pero decidido. Sus ojos se encontraron con los de Dwayne. Dio un pequeño asentimiento, un gesto de solidaridad que hablaba a volúmenes. Dwayne ofreció una leve sonrisa a cambio antes de salir a la brillante luz del sol de Los Ángeles. En el interior, el silencio permaneció como una acusación tácita. Richard se quedó congelado, su confianza habitual ahora reemplazada por una rigidez incómoda. Los empleados intercambiaron miradas, el peso de lo que acababa de desarrollar el asentamiento en gran medida sobre ellos. No pasó mucho tiempo antes de que el mundo fuera del concesionario supiera exactamente lo que había sucedido. A la mañana siguiente, el video estaba en todas partes. El joven que había grabado el incidente lo subió a las redes sociales y no tardó mucho en que se volviera viral. El metraje capturó cada momento clave, el desdén en el tono de Richard, los comentarios condescendientes y, finalmente, el intento impulsivo de intimidar a Dwayne, que terminó en una exhibición de moderación tranquila pero poderosa. Las palabras de Dwayne, «El respeto no cuesta nada», se convirtió en un grito de reunión, extendiéndose a través de las plataformas a medida que las personas de todo el mundo intervinieron en el incidente. Los memes, los titulares y los puestos inundaron Internet, cada uno condenando las acciones de Richard y elogiando la humildad y la compostura de Dwayne. ¿Cómo puede alguien tratar a Dwayne Johnson así? Es literalmente una de las personas
más amables y humildes, leía un comentario. Ese gerente simplemente arruinó la reputación del concesionario. Desgracia absoluta, dijo otro. Es por eso que nunca juzgas a alguien por su apariencia. Dwayne manejó eso con tanta clase, se hizo eco de otra voz en el mar de apoyo. Los medios de comunicación recogieron la historia, enmarcándola como algo más que una confrontación. Fue un comentario más amplio sobre elitismo y prejuicio en espacios diseñados para excluir. En el concesionario las consecuencias fueron rápidas. Las páginas de redes sociales se inundaron con comentarios negativos que exigían responsabilidad. Los clientes cancelaron las citas y la compañía enfrentó una creciente presión para abordar el incidente. Los intentos de Richard de defenderse solo empeoraron las cosas. Sus declaraciones, llenas de excusas huecas, no resonaron con una audiencia que ya había decidido. El daño a su reputación y el concesionario era irreversible. Pero, mientras el mundo reaccionó con la indignación, Dwayne permaneció en silencio. No había buscado el centro de atención en ese momento, ni disfrutó de la atención que siguió. Para él, el incidente nunca se trató de probar un punto o buscar validación. Se trataba de mantenerse fiel a quien era, sin importar las circunstancias. Las consecuencias del incidente del concesionario se extendieron mucho más allá de las expectativas de cualquiera. Los empleados del concesionario, algunos envalentonados por la indignación pública, comenzaron a hablar con los medios de comunicación sobre sus experiencias trabajando bajo Richard. Las cuentas anónimas revelaron que su comportamiento no era un incidente aislado. Siempre actuaba como si fuera mejor que todos los demás, dijo un empleado. No importaba quién atravesó esas puertas, si no encajaban en su idea de riqueza, las trató como si no pertenecieran. La reputación del concesionario se derrumbó bajo el peso de las revelaciones. Los clientes regulares se distanciaban y las ventas se desplomaron cuando el video de la confrontación tranquila pero penetrante de Dwayne continuó dominando los titulares. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con innumerables usuarios condenando el elitismo y el prejuicio que habían sido expuestos. Pero en medio del ruido, Dwayne permaneció en silencio. En casa, lejos del caos, reflexionó sobre los eventos con la tranquila consideración que siempre lo había definido. No era uno para buscar validación pública o detenerse en desaires personales, pero no se trataba solo de él. Fue un ejemplo evidente de un problema más grande, uno que no se podía ignorar. Sentado en su sala de estar, marcó un amigo cercano. «El mundo ya está hablando de esto», dijo, su voz constante pero resuelta. «Pero no quiero que termine allí. Quiero hacer algo que importa». «¿Qué estás pensando?», su amigo preguntó. «Voy a regresar», respondió Dwayne, su tono inquebrantable. Cuando colgó el teléfono, sus pensamientos volvieron al auto que lo había atraído al concesionario en primer lugar. Ya no era solo una máquina, sino que se había convertido en un símbolo de la facilidad con que las personas pueden perder de vista lo que realmente importa. Pasaron los días, pero la historia se negó a desvanecerse. El video siguió siendo un tema de tendencia, y el apoyo del público a Dwayne fue implacable. Fue durante este tiempo que Dwayne decidió que era hora de regresar. En una tarde sin pretensiones, llegó al concesionario. No había cámaras que lo siguieran, ni séquito para anunciar su llegada. Solo él y su característica fuerza tranquila. Pero esta vez el ambiente dentro de la sala de exposición era diferente. Los empleados congelaron en el momento en que lo vieron. Sus miradas nerviosas traicionan una mezcla de culpa y miedo. Richard se quedó detrás del mostrador, una sombra del hombre arrogante que había enfrentado a Dwayne días antes. Su postura segura había desaparecido, reemplazada por la vacilación. La sala de exposición, una vez conspirada, estaba casi vacía, un marcado recordatorio de las consecuencias que ahora enfrentaba el concesionario. Dwayne caminó directamente hacia el auto que había admirado antes. Puso su mano sobre el capó, pasando los dedos sobre su superficie con el mismo cuidado y admiración que antes. Esta vez, sin embargo, no fue el auto el que llamó la atención.
era el peso del momento. Los empleados observaron en silencio, su inquietud palpable mientras anticipaban lo que podría suceder después. Richard dudó, luego dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido, sus ojos abatidos. «Señor Johnson», comenzó, su voz más tranquila de lo habitual. «Yo quiero disculparme. Ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Espero que podamos comenzar de nuevo y estaré encantado de mostrarte el auto en detalle». Dwayne se volvió para mirarlo, su expresión tranquila pero firme. «¿Empujar de nuevo?», repitió. Su voz llevaba una autoridad tranquila que silenció la habitación. «El problema no es solo cómo me trataste, Richard. Así es como tratas a la gente. Cualquiera que camine por esa puerta debe ser tratado con respeto, no juzgado por lo que usan o cuánto dinero cree que tiene». Richard abrió la boca como para responder, pero no salieron palabras. Dwayne continuó saliendo del auto. «El respeto no es algo que te reserves para los ricos o los poderosos, es algo que das libremente, y es por eso que no compraré este auto, no de este concesionario». La cara de Richard enrojeció, su vergüenza visible para todos en la habitación. Dio un paso atrás, reduciendo visiblemente bajo el peso de las palabras de Dwayne. Dwayne se volvió hacia la salida, pero antes de irse, se detuvo, dirigiéndose a todos en la sala de exposición. El lujo no se trata del precio en un automóvil o la exclusividad de una sala de exposición. El verdadero lujo es tratar a otros con dignidad, y eso parece más difícil de encontrar aquí que cualquier automóvil que pueda vender. Con eso salió, dejando atrás un silencio que hablaba más fuerte que cualquier aplauso. En los días que siguieron, el alcance del video solo creció. Pero ahora, las personas no solo discutían la confrontación, se inspiraron en cómo Dwayne había convertido un momento de falta de respeto en un mensaje más amplio. Se convirtió en un símbolo de humildad y gracia, lo que provocó una conversación que se extendió más allá del concesionario. Poco después, Dwayne visitó un pequeño concesionario familiar en las afueras de la ciudad. El dueño, un hombre de mediana edad llamado Sam, lo saludó calurosamente, sin darse cuenta al primero de quién era. «Bienvenido», dijo Sam con una sonrisa genuina. «¿Cómo puedo ayudarte hoy?». Dwayne le devolvió la sonrisa. «Estoy buscando algo especial, un auto que representa algo más». Sam escuchó atentamente, tratándolo como cualquier otro cliente, no porque no lo reconoció, sino porque así fue como trató a todos. Al final, Dwayne encontró el auto que había estado buscando. Antes de 1900 irse, tomó una foto con Sam y su equipo, luego publicándola en las redes sociales con un título simple: «El verdadero lujo es respeto». La publicación se volvió viral, llamando la atención sobre el concesionario de Sam como un faro de lo que debería ser el servicio al cliente. Las personas de todas partes en masa a la tienda, inspiradas en la historia de un lugar donde todos fueron tratados por igual. Las acciones de Dwayne provocaron una conversación global. Los hashtags como Respect is Luxury y Tones Learn from Dwayne tendían durante semanas, con personas que comparten sus propias historias de prejuicios y resistencia. Las empresas comenzaron a reevaluar sus prácticas, y las campañas que promueven la inclusión y el respeto surgieron en todo el mundo. Una vez más, la fuerza tranquila de Dwayne había tenido un impacto mucho más allá del momento, recordando a todos que la verdadera grandeza se mide no por lo que posee, sino por cómo tratas a los demás. El movimiento global provocado por la experiencia de Dwayne Johnson continuó ganando impulso. Las principales marcas de lujo, muy conscientes de los efectos de dominio del incidente, comenzaron a repensar sus mensajes y prácticas. Las campañas publicitarias cambiaron el enfoque, promoviendo valores de inclusión y respeto sobre la exclusividad. Los líderes corporativos se comprometieron públicamente a garantizar que sus negocios fomentaran entornos donde cada individuo fue tratado con dignidad. Mientras tanto, el concesionario que se había convertido en el epicentro de la controversia luchó por recuperarse. Después del despido de Richard,
Se inició una revisión completa de su administración y operaciones, pero la confianza y la reputación que había perdido eran difíciles de recuperar. Los clientes que una vez frecuentaban la sala de exposición habían seguido adelante, y los compradores potenciales seguían desconfiados de asociarse con la marca empañada. A pesar de las discusiones y cambios en curso que el incidente había inspirado, Dwayne permaneció castigado. En una rara entrevista pública abordó la reacción abrumadora. «Nunca tuve la intención de que esto fuera sobre mí», dijo con humildad característica. «No se trata de quién soy o qué hago, se trata de cómo nos tratamos. El respeto no es un privilegio, es un derecho básico». Sus palabras resonaron profundamente, recordando a todos que el impacto del evento fue más allá de la viralidad de las redes sociales. Cuando se le preguntó qué le quitó personalmente a la experiencia, Dwayne hizo una pausa cuidadosamente antes de responder. Incluso en los momentos más desafiantes, hay una oportunidad para crear un cambio. El respeto es gratuito, pero su valor es inconmensurable, y cuando lo practicamos, abrimos la puerta a algo mucho más grande que nosotros mismos. El auto que Dwayne compró en el concesionario de Sam se convirtió en un poderoso símbolo de ese mensaje. Restaurado a la condición impecable, se presentó en una subasta de caridad de alto perfil, con ingresos dirigidos a organizaciones que abogan por la igualdad y la inclusión. La subasta en sí atrajo una atención significativa, ya que las personas de todo el mundo sintonizaban para presenciar un momento que encarnaba la transformación. En el evento, Dwayne pronunció un discurso corto, pero profundamente impactante. «Este auto comenzó como un objeto», dijo de pie ante la multitud reunida. «Pero a través de todo lo que sucedió, ahora representa algo mucho más significativo. Es un recordatorio de que incluso pequeñas acciones, como mostrar respeto, pueden un cambio de chispa que alcanza más de lo que podemos imaginar». El auto se vendió por una cantidad sorprendente, rompiendo récords para subastas similares. Los fondos que recaudó las iniciativas apoyadas, destinadas a desmantelar barreras de prejuicio, capacitar a las comunidades desfavorecidas y fomentar entornos donde el respeto y la dignidad eran valores no negociables. El aplauso que siguió no fue solo para las palabras de Dwayne o sus acciones, fue para el recordatorio de que el cambio es posible, incluso ante la adversidad. La historia, que comenzó como un momento de prejuicio y hostilidad, se había transformado en un faro de esperanza, un testimonio del poder de humildad e integridad. A medida que el mundo avanzó, las lecciones de ese día permanecieron grabadas en la mente de las personas. La fuerza tranquila de Dwayne y la resolución inquebrantable habían provocado conversaciones en salas de juntas, aulas y hogares. Los hashtags Respect Icebury y o Learn from Dwayne continuaron tendiendo tendencia esporádicamente, ya que los individuos compartieron sus propias experiencias de bondad, resistencia y superación de prejuicios. Para Dwayne, la vida volvió a su ritmo habitual, aunque el impacto de esos eventos lo siguió de manera sutil. A menudo escuchó de personas que habían sido inspiradas para repensar su comportamiento o confrontar sus prejuicios debido a su historia. Para él, ese fue el verdadero éxito. No los titulares, no los elogios, sino los pequeños y significativos cambios en la forma en que las personas se veían y se trataban entre sí. Meses después, el modesto concesionario de Sam se convirtió en un centro próspero para las personas que querían más que solo automóviles. Los visitantes vinieron de todas partes, atraídos no solo por la reputación de la tienda, sino por los valores que había llegado a representar. Sam a menudo hablaba sobre cómo esa interacción única con Dwayne había cambiado todo. No se trataba solo de vender un automóvil, dijo a los periodistas. Se trataba de recordar lo que realmente importa, tratar a las personas con respeto, sin importar quiénes sean. Dwayne ocasionalmente visitaba el concesionario de Sam, siempre recibido con sonrisas cálidas y apreciación genuina. Nunca buscó un trato o reconocimiento especial, simplemente disfrutando del tipo de conexión humana que lo había inspirado en primer lugar.
Para él, el viaje nunca había tratado de demostrar un punto, sino de mantenerse fiel a los principios que apreció. El mundo puede haber pasado a otros titulares e historias, pero el impacto de lo que ocurrió en ese concesionario continuó ondulando. Las conversaciones sobre el respeto, la humildad y la inclusión se volvieron más prominentes en los espacios que previamente los habían ignorado. Y para aquellos que habían presenciado o escuchado sobre el incidente, siguió siendo un potente recordatorio de cómo incluso las acciones más pequeñas pueden llevar el poder para transformar. La última declaración pública de Dwayne sobre el evento fue tan discreta como el hombre mismo. Todos los días nos da la oportunidad de tomar una decisión. Podemos elegir el juicio o podemos elegir el respeto. Y cuando elegimos el respeto, abrimos la puerta a un mejor mundo para todos. Si disfrutó de esta historia, quédese con nosotros para obtener más historias de amabilidad, coraje y esperanza. Haga clic en la pantalla para explorar más historias que nos recuerden lo mejor de la humanidad. Si cree que historias como esta pueden inspirar el cambio y el respeto del valor, suscríbase al canal y siga informes más emocionantes y transformadores. Juntos podemos difundir mensajes que realmente importan.